ese elemento ha sido muy importante porque ya antes de que terminara la guerra, nosotros alimentamos una esperanza extraordinaria, que terminado la guerra, desaparecerían todas las cosas más odiosas del mundo, ¿no? A principios de los años 40, Tomás Maldonado es un joven estudiante de Bellas Artes. Pertenece a una generación de artistas que busca un cambio radical en la escena plástica porteña. En las formas geométricas encontrarán una belleza revolucionaria capaz de transformar la vida del hombre moderno. Esa controversia con el arte figurativo oficial, ¿no?, nos fue llevando lentamente a posiciones, diríamos, de preferir el abstraccionismo, el concretismo, todo ese mundo, que en esos primeros años era muy vaga. Sobre todo nuestra gran fuente de inspiración era el constructivismo ruso de la Primera Guerra Mundial. Y una de las frases, de los grandes slogans que ellos pronunciaron en esos años, era precisamente llamar a los ingenieros a inventar nuevas formas. Maldonado no está solo. Entre otros, junto a Alfredo Lito, Ennio Iommi, Raúl Loza, Lidi Prati y su hermano, el poeta Edgar Bailey, fundan el grupo Arte Concreto Invención. Las primeras exposiciones se articulares en pequeñas galerías de arte y centros culturales. El arte concreto es una definición que viene del año 20, porque se querían diferenciar un cuadro que no tenía una identidad figurativa, que no tenía una relación directa con un motivo de la naturaleza o del mundo visible, y entonces, pero los concretos usaban esa palabra porque ellos decían que no había nada más real que una recta, que un plano, que un punto, y entonces usaron la palabra concreto. El hecho de que llegasen una serie de gente que propongan imágenes y cuadros completamente inimaginables, ¿no?, era una provocación tal a ese mundo almidonado que la reacción era violenta, ¿no? Ellos escribían, por ejemplo, en los cuadros, con el lápiz, que llamábamos nosotros arte concreto, escribían concretinos. Antes de tener un cuerpo de obra sólido, los artistas concretos desarrollan las bases teóricas de su arte y publican la revista Arturo. Estos manifiestos, repletos de ideas combativas, son los proyectiles de esta guerra de la invención contra la figuración. Y esos manifiestos virulentos. Él dice, sabemos quiénes están contra nosotros y nos alegra. Están los loteístas, de grises muy finos, los que descubren el alto valor sentimental de un caballo pastando, un grado de intelectualidad que atraviesa las propuestas, que obviamente no es que las desconecta de un aspecto sensible, pero digamos, es como que hay un énfasis en lo artístico que ahora está puesto en lo intelectual y en la posibilidad de racionalizar, digamos, estas obras y de ubicarlas dentro de un aparato revolucionario. Las obras vienen a ser como las maquetas de esta sociedad futura que advendrá y de los cuales ellos van a ser protagonistas. Se da cuenta que Maldonado ha ensayado en esta pintura una idea que en ese momento se estaba discutiendo, y que es el problema de la forma y el fondo. Si uno mira la obra, se da cuenta que hay un sentido de rotación inmanente en la obra. No es una obra estática, es una obra dinámica. En 1948, Tomás Maldonado viaja a Europa y se enfrenta por primera vez con las obras originales de las que solo tenía conocimiento a través de reproducciones. En el viaje establece un fructífero contacto con Max Bill, un artista concreto suizo. Lo importante es el viaje. Yo creo que este contacto directo
con lo que es el desarrollo vanguardista europeo, tanto a través de las obras como de la posibilidad de adquisición de libros y de catálogos, como a través del conocimiento de los artistas, como es el caso de Billy, también de Banton Carlot, que lo conocen en París, se abre como otro panorama, donde es necesario revisar ese pasado y revertir un poco tanto las modalidades como también muchos de los planteos estéticos. Maldonado funda en 1951 la revista Nueva Visión. Maldonado regresa de Europa con la idea de producir objetos en serie. En la revista del Centro de Estudiantes de Arquitectura escribe: el futuro del arte es la integración, la expansión hasta tal punto que hasta las zonas más remotas y secretas de la vida cotidiana puedan ser estéticamente fecundadas. Lo interesante es que se abre a otras líneas y en parte ahí empieza su relación con los arquitectos. El concepto de Maldonado era el diseño industrial, era la idea de industria que debía de encuadrarse dentro de la producción tecnológica, fabril, en el sentido moderno de la palabra. Y es volver a una concentración en problemas más específicos. Si en este periodo heroico la apuesta era la transformación, digamos, esta búsqueda de transformación total, ¿no?, de la vanguardia pensando en una transformación estético-política, en los 50 nosotros vemos que, bueno, que la transformación ahora es la transformación del entorno. Los 50 son eminentemente diseño gráfico. La utilización de la nueva tipografía, la utilización del blanco como factor importante, el contraste. Hay toda una cantidad de cosas del lenguaje visual, pictórico, que estaban en el arte concreto y que se asimilaron a la comunicación gráfica. Los artistas concretos son invitados a participar en bienales y en importantes exposiciones nacionales e internacionales. El gusto por el arte concreto se institucionaliza. Por primera vez se presenta en Buenos Aires una muestra de pintura y escultura modernas con una sección de arquitectura y urbanismo. La conexión de estas artes cada día se hace más evidente en su contribución mancomunada a la construcción de casas y ciudades. Participan de la exposición 90 artistas representativos de todas las tendencias del arte moderno, animados de un plausible espíritu renovador que hace a sus obras dignas de todo respeto. Tomás Maldonado ahora tiene nuevas preocupaciones. En 1954, Max Bill lo invita a formar parte del profesorado de la Escuela de Ulm en Alemania, una nueva escuela de diseño que continúa la tradición Bauhaus. A 2 años de llegar a Alemania, Tomás Maldonado integra el consejo directivo de la Escuela de Ulm. Sus intereses teóricos se orientan hacia las disciplinas de la comunicación y la filosofía de la técnica. Maldonado abandona la pintura. Gibbon Sipe tenía 25 años cuando llegó a Ulm. Creía, como tantos otros, que iba a encontrar allí una gran escuela de arte al estilo de la Bauhaus. Maldonado se encargaría de aclarar la situación. Mire, dice, si usted quiere aprender el arte, pintura, váyase a París. Y levantó de la mesa el único objeto que había, un teléfono negro de baquelita, lo levantó así, lo pegó, dejó no caer, pero lo pegó verdaderamente sola, y dice, nosotros hacemos esto aquí. No figuración, les tenemos que enseñar a que refiguren, ¿no? Tenemos que enseñar que hagan el círculo con los ojitos y con en general no es que, pero no, eso no tiene nada que ver con la representación. Entonces, pero la cultura, yo creo que la representación en este momento es importante, ¿no?
pero creo que también soy politeísta. La utopía de la escuela de Ulm llega a su fin en 1968. Al final de la década del 60, Maldonado se radica en Milán. Su producción en el ámbito del diseño y la arquitectura es sumamente fructífera en estos años. Es profesor titular de la Universidad de Bolonia y del Politécnico de Milán. Dicta cursos y conferencias en numerosas instituciones académicas internacionales. Su intensa actividad teórica se materializa en más de una decena de libros traducidos a diversos idiomas. Después de 50 años sin pintar, Tomás Maldonado vuelve a reencontrarse con el universo de las artes plásticas. Tomás Maldonado vuelve a reencontrarse con el público de su país luego de una larga ausencia constantemente marcada por su ineludible presencia. Me divierte eso, me divierte estar siempre en movimiento y algunas cosas que yo considero ya cerradas, en vez de algunas cosas que yo había interrumpido no las consideraba cerradas, que eran precisamente las del arte concreto. Venivano esigenze dell'esterno, soprattutto della ricostruzione, che era ricostruzione non solo dell'ambiente fisico generale urbano, ma anche della ricostruzione, diciamo, dell'industria e delle forze produttive, della possibilità di organizzare le grandi imprese che erano distrutte o in gran parte distrutte. Cioè, continuare la tradizione del Bauhaus era in sostanza prendere le distanze del Bauhaus, no? E questa è quella strada che è stata percorsa. Allora questo significava riprendere alcune tematiche tradizionali del Bauhaus e rivederla in funzione a che cosa? In funzione alle nuove realtà emergenti in quel periodo storico che era il nostro. E nel senso, mentre nel Bauhaus, mettiamo nel caso famoso del corso fondamentale, del Grundlehre, vedere se era possibile rivisitare alcune tematiche di quella didattica, ma cambiando l'impostazione e vedendo se era possibile permearla, renderla sensibile, recettive a sviluppi scientifici, in generale di tipo matematico e metodologico, in rapporto a quello che veramente era necessario per un'attività progettuale, in quanto noi credevamo che imitare quelle idee di metodologia formale, altamente matematizzata, che cominciavano a darsi timidamente in quel periodo e nell'area del problem solving, il decision making, no? E queste tecnologie si potevano applicare, diciamo, in una maniera immediata all'ambito della progettazione. Nasce così già molto all'inizio e l'interesse per esempio per la cibernetica, che oggi non si parla più di cibernetica, si parla di altre cose, di teoria dei sistemi. Non è un caso che in quel momento anche è venuto Norbert Wiener a fare una conferenza in quegli anni.